Un cordial saludo para todos. La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Aristóteles. Hoy quiero que continuemos revisando cómo construir tablas de frecuencia en una distribución de frecuencia. Hoy revisemos las tablas constituidas a partir de variables cuantitativas continuas. El caso: considere que se ha realizado un examen por 20 personas que desean ingresar a un nuevo empleo. El examen tiene un total de 110 puntos. Los puntos obtenidos se muestran en la tabla 4. Para construir esta tabla de distribución, les propongo que tengamos un paso a paso, el cual sería: el primer punto, identifiquemos el valor más alto o el máximo, el más bajo o mínimo, y encontremos a partir de estos un rango. Segundo, seleccionemos un nuevo número de clase o intervalo. Adicionalmente, encontremos la amplitud de los intervalos a partir de estas fórmulas. Tercero, verifiquemos el rango ampliado. Cuarto, calculemos el exceso y a partir de estos hagamos las correcciones tanto al máximo como al mínimo. Quinto, construyamos los intervalos a partir del mínimo segundo encontrado y el máximo segundo encontrado. Sexto, calculemos la marca de clase y finalmente construyamos la tabla de frecuencia. Pongamos esto en práctica para el caso de estudio del día de hoy. Primero, entonces identifiquemos el valor máximo y el valor más bajo o el valor mínimo. Y a partir de estos encontremos el rango. Si observamos en los datos de la tabla planteada, encontramos que el mínimo es el número 48. Para este caso lo llamaremos mínimo 1. Y el máximo es el dato 112. Para este caso lo llamaremos máximo 1. A partir de estos datos, entonces, podemos encontrar el rango, que sería 112 menos 48 igual a 64. Datos obtenidos en el cálculo. Continuamos con nuestro segundo punto: selección del número de clase o de intervalo. Adicionalmente, el ancho de amplitud del intervalo. Para la selección del número de clase, entonces, utilicemos esta regla que nos indica que el número de clase va a ser igual a 1 más 3.3 por el logaritmo base 10 de n. Esta n nos representa el número de nuestros datos. Y la amplitud va a ser igual al rango que encontramos en el paso número 1 dividido el número de clase que encontremos en este paso. Encontremos entonces el número de clase para nuestro caso. Para nuestro caso tendríamos 1 más 3.3 logaritmo base 10. ¿De cuántos datos tendríamos? 20 datos. Aproximadamente igual a 6. Aquí es importante anotar que siempre se debe aproximar hacia el límite superior. No se aplica ninguna otra regla de aproximación, sino aproximar siempre hacia el límite superior. Igualmente, para nuestra amplitud, aplicando nuestra fórmula anteriormente planteada, sería 64 dividido 6, aproximadamente igual a 11. Con la misma regla, siempre se debe redondear hacia el límite superior. Sería este entonces nuestra hojita de cálculo, donde a partir de la regla de Storm encontramos el número de clase, donde el número sin aproximar es igual a 5.332, pero ajustándonos a la propuesta de aproximar siempre hacia el límite superior,
encontramos que se aproxima a 6. Y en el cálculo de amplitud encontramos que nuestro número de cálculo fue 10,667, pero utilizando o ajustándonos a la regla de aproximar siempre hacia el límite superior, encontramos que es 11. Vamos entonces a nuestro paso 3. Verifiquemos el rango ampliado. ¿De dónde sale el rango ampliado? El rango ampliado sale de esa diferencia que existe entre el rango inicial y el rango que se genera a partir de las aproximaciones realizadas. Por ejemplo, para nuestro caso, nuestro rango ampliado surge de la multiplicación del número de clases por la amplitud. El número de clases que habíamos mencionado que sería 6 por la amplitud que sería 11, para un total de 66. A partir entonces de estos datos podemos ir a nuestro paso 4, que es calcular el exceso. En el exceso vamos a obtener la diferencia del rango inicial y este rango ampliado. Y a partir de esos datos vamos a hacer un ajuste a nuestro mínimo y a nuestro máximo encontrado previamente. Siendo entonces el exceso igual a 66 menos 64 igual a 2 y el mínimo 2 igual a 48 menos el exceso que lo estamos dividiendo por 2, en este caso 1, por lo tanto 47. Y el máximo 2 sería entonces nuestro máximo inicial, que era 112, más este exceso que encontramos dividido 2, para un total de 114. Nuestro quinto paso entonces ya sería construir el intervalo. ¿A partir de qué? De nuestro mínimo 2 hasta llegar a nuestro máximo 2 utilizando la amplitud. Con el caso estudiado sería 47, que va ¿hasta dónde? Hasta 47 más 11. Si observamos entonces este intervalo, lo podríamos plantear como cerrado en su primer límite o el límite inferior, desde 47 hasta 58, abierto en el límite superior, para comenzar el segundo intervalo también a partir del 58, cerrado hasta llegar al límite superior, que sería ese 58 más la amplitud. Teniendo entonces para todo nuestro ejercicio, nuestro caso, estos intervalos o estas categorías. Realicemos finalmente entonces nuestro paso 6. Finalmente, antes de tener la tabla completa, que es calcular nuestra marca de clase. Nuestra marca clase entonces estará dada por la suma de los dos límites, el límite superior más el límite inferior dividido 2, donde para el caso estudiado, nuestro primer intervalo tendría el límite superior igual a 58 más el límite inferior igual a 47 dividido 2, siendo entonces la marca de clase para este intervalo el 52,5. De igual manera, calculándolo para los demás intervalos, tendríamos los siguientes valores: 52,5, 63,5, 74,5, 85,5, 96,5 y 107,5. A partir de utilizar esta misma fórmula en cada uno de los intervalos y sus límites. Ahora sí, finalmente entonces, podríamos construir nuestra tabla de frecuencia, que es ¿qué? Que es encontrar nuestra frecuencia absoluta a partir de los datos suministrados. ¿Y qué sería la frecuencia absoluta? El conteo de los elementos que pertenezcan a cada uno de los intervalos planteados, obteniendo
una columna como esta, donde encontramos que para el primer intervalo encontramos dentro de los datos 3 elementos, para el segundo 4, para el tercero 3 y así sucesivamente. ¿Qué debo utilizar o qué debo verificar o observar para verificar mis datos? Que el total de ellos sea el total de los elementos suministrados, que en este caso son 20. Igualmente, calculemos o se puede calcular la frecuencia relativa, donde recordando la frecuencia relativa que determinamos o iniciamos con la letra H, va a ser igual a la frecuencia absoluta dividido el total de nuestros datos. Para obtener datos como estos, donde a partir de la frecuencia absoluta calculada para cada categoría y el total de los datos, se puede llegar a obtener nuestra frecuencia relativa. Igualmente, podemos calcular nuestra frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué es la frecuencia absoluta acumulada? La suma de nuestras frecuencias absolutas en cada uno de los intervalos. Es decir, que para cada intervalo se irá sumando la frecuencia absoluta. Por ejemplo, para el intervalo 1, la frecuencia absoluta sería 3. Pero para el intervalo 2, sería 3 de las que llevamos en el intervalo anterior, más 4 de este nuevo intervalo, para un total de 7. Y así sucesivamente podríamos observar que para el tercero serían 10, para el cuarto 13, para el quinto 17, para el sexto, 20. ¿Qué se observará aquí? Que el último intervalo debe tener el total de los elementos. Finalmente, calculemos nuestra columna de porcentaje. Ya habíamos dicho que se puede calcular a partir de la frecuencia absoluta o incluso de la frecuencia relativa. De la frecuencia absoluta sería frecuencia absoluta dividido el total de los datos por 100 o nuestra frecuencia relativa multiplicada por 100. Para obtener entonces resultados como se nos muestra aquí en porcentaje. Finalmente, podríamos decir que nuestra construcción de la tabla de frecuencia tiene un estilo o una forma de la siguiente, donde tendríamos la primera columna de la categoría, posteriormente la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y finalmente nuestra frecuencia expresada en porcentaje. Muchas gracias